¿Qué es la observación científica? La observación científica es una de las técnicas que cumple un papel fundamental en la investigación, que describe y genera una explicación de la realidad ya existente, desde la cual se define un objeto de estudio. En pocas palabras, es la captación previamente planteada y el registro controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación, mediante la percepción visual o acústica de un acontecimiento. Observar con sentido de indagación científica implica focalizar la atención de manera intencional sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos constitutivos y la manera como interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación. Elementos de la observación científica. En la observación científica, para su pleno desarrollo y surgimiento, se necesitan de 4 elementos fundamentales. Entre ellos están el objeto, el sujeto, los medios y los instrumentos. El objeto es todo aquello que existe fuera de nuestra realidad, que tiene su propia existencia. Es aquello que pertenece a la realidad y por lo tanto puede ser estudiado. El sujeto de investigación. El sujeto de investigación es el observador, la persona o personas que observan determinada o dicha situación. Este tiene características propias y claro está que si participan en el proceso de observación varias personas, se darán niveles distintos entre ellos para captar el objeto de investigación. Los medios son los elementos que el observador tiene y posee. Con estos procede a llevar una investigación sistemática y organizada. Entre ellos se involucran de manera directa los sentidos del ser humano: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y tenemos los instrumentos. Los instrumentos son aquella base que fortalecen nuestros sentidos, ya que estos son limitados. Con los instrumentos podemos profundizar la verdad. Por ello es necesario utilizar la tecnología e incorporar equipos que permitan entrar en el profundo de los objetos y captar aquellos elementos que necesitamos conocer. Entre estos instrumentos tenemos fichas, grabadoras de voz, un diario de campo y sobre todo las personas que participan en la investigación, entre otros elementos. Es importante que la observación científica conste de estos 4 elementos fundamentales, dado que sin ellos no se podría estructurar o iniciar una investigación. Todo esto parte desde un objeto de estudio que está presente de manera directa o indirecta en la realidad del ser humano, con el fin de ser estudiado en el espacio determinado de origen. En pocas palabras, la tarea principal de la observación es poder adentrarse en la vida de los sujetos de la situación investigada y determinar el sentido que estos le dan a sus circunstancias de vida. Como todo proceso, la metodología de investigación, específicamente en la observación científica, consta de algunos pasos a seguir. Entre ellos tenemos como primer punto determinar el objeto, situación o caso, es decir, qué se va a observar. Segundo, determinar los objetivos de la observación, en sí, para qué se va a observar. Tercero, determinar la formación y la forma en que se van a registrar los datos. Cuarto, observar cuidadosamente y críticamente. 5. Registrar los datos observados. 6. Analizar e interpretar los datos. Y por último paso tenemos elaborar las conclusiones. Con estos pasos a seguir podremos captar y registrar cada uno de los datos, información y vivencias que se recopilan a lo largo de la técnica utilizada. De esta manera podremos obtener una información certera, precisa y clara. Por lo tanto, sabremos de qué manera intervenir y elaborar un sinnúmero de conclusiones que beneficien a lo largo el sujeto que está siendo investigado en un escenario determinado. La observación científica también posee algunos aspectos que se deben tener muy en cuenta. Entre ellos están, como primer punto, la implicación de los informantes. Segundo, preguntas y objetivos de la investigación. Tercero, selección de técnicas, perspectivas y los esquemas, es decir, el modelo estructurado. Como cuarto punto tenemos la recolección de la información. Quinto punto, el equipamiento a utilizar. Sexto es la aceptación por parte de los participantes, el cual es de suma importancia.
Y por último, pero no menos importante, tenemos el análisis de la información. Como toda situación y proceso, existen ventajas y limitaciones. En la observación científica se proponen algunas ventajas. Entre ellas tenemos que juega un papel importante en toda la investigación, porque facilita hechos, es decir, se registra lo que ocurre en el mundo real. En segundo punto tenemos que permite percibir formas de conducta que en ocasiones no son relevantes para los objetos observados. Como tercer punto, se presentarán situaciones en las que la evaluación solo puede realizarse mediante observación. Otra ventaja es que no necesita directamente la colaboración del objeto o el sujeto observado, sino que puede ser de una manera indirecta. Existen varias limitaciones. En ocasiones es difícil que una conducta se presente en el momento que decidimos observar. Otra es que la observación se torne difícil por la presencia de factores que no se pueden controlar. Otra limitación son las conductas a observar. Muchas veces están condicionados a la duración de las mismas o porque existen acontecimientos que dificultan la observación. Como otra limitación tenemos que existe la creencia de que lo que se observa no puede cuantificarse o codificarse, pese a existir técnicas que realizan este proceso. Entre otras de las limitaciones tenemos que el observador necesita tener sanos, ejercitados y agudizados sus sentidos. El observador no solo observa, sino que influye y es influenciado por el observado, presente en el espacio de investigación. La objetividad es imprescindible para una adecuada observación científica. Esta es la base fundamental de la investigación, que nos llevará a obtener resultados positivos y de gran ayuda para la realización de un trabajo eficiente. Entre las primeras condiciones tenemos la atención, que es la disposición mental o estado de alerta que permite apreciar los sucesos que están ocurriendo en un entorno. La sensación es la reacción o consecuencia inmediata del estímulo recibido, una imagen, un sonido, un dolor, manifestándose por estímulo o respuesta. La percepción es la capacidad de realizar conocimientos, experiencias y vivencias previas con los hechos observados en el espacio determinado. La reflexión, que es el agrupamiento y el resultado de las conclusiones, suposiciones y o formulación de hipótesis que se generan en un lapso de tiempo.